Buenas tardes, mi nombre es Gabriela González y este es mi video cápsula 2 sobre contagio financiero y su literatura. Inicialmente, el texto The Economics of Currency Crisis and Contagion propone que la teoría tradicional sobre las crisis monetarias apunta a las políticas económicas frágiles o insustentables en el tiempo, como las causantes de volatilidad en las divisas de cambio. Sin embargo, la mirada tradicional no es capaz de explicar la severidad de las últimas crisis mundiales. El texto ofrece tres principales explicaciones para el contagio financiero acelerado. Las políticas débiles son un factor necesario, pero no suficiente. Tiene también una fuerte influencia la supervisión inadecuada del sector financiero, entendiéndose esto como una consecuencia del liberalismo con falta de regulaciones y control de divisas de cambio o de políticas fiscales especializadas en la inversión extranjera. Y finalmente, también influyen los cambios repentinos en las percepciones internacionales, lo que podría llamarse como una falta de confianza en el sistema, donde los autores lo describen como un efecto rebaño, siguiendo los escenarios esperados a partir de la experiencia extranjera. Todo lo anterior se traduce en una serie de expectativas financieras que afectan a los países de características similares a los que sufren crisis. Las inversiones toman medidas para protegerse a sí mismas, pero el sector público interpreta estos cambios como señales negativas y responde aplicando medidas proteccionistas, concretando el escenario especulado que podría haberse evitado. Involuntariamente, esto causa expansiones de crisis anormalmente rápidas, sacando provecho de la incertidumbre financiera global. Ahora bien, el texto The Unholy Trinity of Financial Contagion propone una teoría con ciertas diferencias claves. En lo que el primero apunta a un proceso relativamente más gradual y como resultado de especulación, este se enfoca en lo que llaman el efecto Fast and Furious. Implica la reducción o completa eliminación de inversión y flujos de capital hacia uno o varios países luego de un periodo de auge, sumado a que este anuncio sea repentino y un golpe de shock, y finalmente deben existir acreedores comunes que se encuentren involucrados en todos o al menos la mayoría de los afectados, sean estos bancos internacionales, fondos mutuos, etc. Estos tres elementos juntos representan la trinidad maldita del contagio financiero según estos autores. Ambos textos concuerdan en que el contagio financiero es un peligro muy real producto de la liberalización y globalización de los mercados modernos. Sin embargo, también hay algunos vacíos críticos de información al respecto, siendo un fenómeno relativamente nuevo, pero que requiere de mucha más atención. Este es el problema que saca a la luz Insights into Financial Contagion, a Bibliometric Study. Realizando un análisis en profundidad de la literatura académica disponible, el texto busca ser capaz de responder a tres preguntas clave. ¿Cuáles son las tendencias en la rama del contagio financiero? ¿Quiénes son los más influyentes en el tema? ¿Y cuáles son los aspectos significativos del contagio financiero en el área de finanzas y administración que ya han sido estudiados? Sobre la primera pregunta, es evidente que a lo largo de los años la rama ha tenido un crecimiento sostenido en su interés, con especial énfasis en lo sucedido durante y posterior a la pandemia. Su primer auge fue comprensiblemente la recesión económica y la crisis subprime entre 2003 y 2010. Asimismo, la autora destaca los países que representan la mayor contribución a la literatura, con Estados Unidos teniendo una clara ventaja de más de 5.000 citaciones y 100 publicaciones, en comparación con el Reino Unido en segundo lugar, con un poco menos de 2.000 citaciones y 70 textos publicados. Realiza también un análisis de las instituciones y las revistas que suman la mayor cantidad de contribuciones. Cabe la pena mencionar que todos estos grupos son de enfoque exclusivamente financiero y poca mención se tiene a otras ramas. Lo siguiente que presenta son los artículos específicos que han tenido mayor influencia, así como los términos clave utilizados para identificarlos. Desde aquí se comienza a detectar un problema de la academia. Existe un fuerte énfasis en el concepto de contagio financiero y sus efectos en los mercados de valores pertenecientes a economías desarrolladas o bien grupos de estas, pero hay poco estudio sobre sus efectos en otros tipos de mercados, como los de divisas, deudas o commodities, y en países con economías emergentes o en vías de desarrollo. Como prueba final de este problema, la autora presenta un diagrama de correlación donde se intenta evidenciar las tendencias más claras de la literatura. En rojo se concentran los aportes relacionados con el contagio financiero de la crisis bancaria o de créditos. En verde apuntan a los mercados asiáticos y al efecto rebaño. En azul se enfatiza la crisis de la zona europea debido a la pandemia. En amarillo se analiza el efecto contagio en mercados de bienes raíces y en morado, relativamente poco visible, se identifica un grupo dedicado al análisis de coexcedencias como resultado del contagio financiero por medio del análisis de regresiones. Es evidente que aún quedan elementos pendientes para estudiar en la academia y que hace falta desligarse del enfoque centrado del hemisferio norte, poniendo miras en nuevas investigaciones centradas en economías en vías de desarrollo y en tipos de mercados más variados para así expandir el conocimiento actual sobre el fenómeno global del contagio financiero.